Empieza La Hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de Datola. Hoy queremos hablar sobre las analíticas, datos, análisis que se hacen en un tipo de negocio muy específico en los negocios de software as a service, los que conocemos todos como servicios SaaS. Y para ello tenemos como siempre con nosotros a Bryce Calvo. Hola Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eva, pues muy bien, aquí otro día más. Genial. Y tenemos también como invitado en esta ocasión a David Pombar. Hola David, ¿qué tal? Hola Eva, ¿qué tal? Muy bien, por aquí deseando escucharte sobre este tema tan apasionante que tenemos hoy. Para empezar y romper el hielo, nos gustaría que nos contases un poco, David, un poco tu trayectoria, que te ha traído hasta aquí, hasta este podcast, a hablar de este tema tan específico. Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo estudié informática, un poco de rebote. Me quería dedicar al deporte, pero no era tan bueno como yo me pensaba. Y mis padres me dijeron, mira, mejor que estudies algo que tenga salida, así por lo menos comes y ya después de afición sigues con eso de andar en bicicleta, que no eres tan bueno como tú crees. Y hice un ciclo superior y después después estuve compaginando, empecé a trabajar muy pronto, con 21 aproximadamente, y empecé a compaginar la carrera Ingeniería Técnica Informática que estudié en Coruña con el trabajo, ¿no? Entonces, cuando ya venía del ciclo superior, ya tenía un poquito de experiencia más en la parte de administración de sistemas y tal. Y el primer trabajo en el que estuve lo que hacía era soporte telefónico, típico call center, la gente llama, la aplicación tiene un problema y tú pues intentas hacer 4 queries y solucionarlo o decirle que ya mañana sí eso, ¿no? Y esa fue como mi primera experiencia laboral y ya cuando había avanzado un poco más en la carrera y ya llevaba un tiempo aquí, empecé a trabajar como lo que antes se llamaba jefe de proyecto, ¿no? Entonces era un poco el puente entre los usuarios de la herramienta, los desarrolladores y tal. Eso que después con el tiempo se empezó a llamar Product Manager, así dándole una pequeña capa de marketing por encima. Y empecé a trabajar sobre todo en consultoras, en empresas de consultoría y en entornos banca, salud, etcétera, ¿no? Ya haciendo pues aplicaciones bastante grandes y sobre todo en ese rol un poco más de producto o de proyecto, por llamarle de una manera, ¿no? Siempre haciendo de puente entre el equipo de tecnología y los clientes o la parte de stakeholders y de relaciones. Y ahí, pues poco a poco empecé a familiarizarme con la parte de analítica, datos, interesarte un poco, pues, no solo por el feedback de lo que te cuentan los usuarios de la herramienta, sino tratar de sacar tus datos de otro sitio para entender qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, a nivel técnico ahí, ahora hay multitud de herramientas en el mercado, ¿no? Seguro que después entramos en detalles, pero yo me acuerdo cuando empezamos a rascar algunas cosas, tirábamos de logs. Me refiero, yo peino muchas canas ya y vengo de esas épocas en las que tenías que ir a hablar con el equipo de sistemas, que te hicieran una descarga de los logs y tú después por montarte un Excel como pudieras para ver cómo los usuarios utilizaban cosas, si la usaban, si no la usaban, si realmente había fallos, no había fallos, ¿no? Entonces resolvías preguntas muy simples con muchas horas de mirarte muchas Excels. Entonces eso por suerte ha cambiado mucho. Ahora hay herramientas mucho más complejas, mucho más fáciles de usar y que nos permiten hacer análisis muchísimo más avanzados a base de 3 o 4 clics, ¿no? Sin preocuparnos demasiado por lo tecnológico. Y cuéntanos tu experiencia con toda esta parte de, bueno, pues eso de aplicaciones SaaS. ¿Qué tipo de herramientas, qué tipo de datos de análisis son interesantes para este tipo de aplicaciones? Bueno, al final, SaaS al final es un poco una denominación, ¿no? De prácticamente un modelo de negocio más que otra cosa y dentro de los SaaS, pues sabéis que puede haber muchísimos tipos de herramientas, ¿no? Que atienden a muchas necesidades y a muchos tipos de negocios diferentes, ¿no? Entonces, al final, los equipos de analítica dentro de una empresa cuyo producto es un SaaS o como su manera de relacionarse con los clientes es un SaaS, hay SaaS que son muy parecidos a un e-commerce, su analítica y su funnel de venta va a ser muy similar
pues que hay un funnel muy concreto en el que hay unas acciones muy concretas, pues todo lo que es el mundo de la venta de los seguros, de tal, puede ser un SaaS si dan servicios dentro, si hay un poco una suscripción y se pueden hacer más cosas, pero prácticamente son e-commerce, ¿no? Entonces ahí la analítica es muy, muy similar a la parte de analítica digital. Lo que tienen los SaaS, y ahí sí que la analítica cambia por completo, es que es un usuario recurrente, es un usuario que por definición es un usuario suscrito, ¿no? De alguna manera puede ser de pago, puede ser gratuito, puede haber múltiples fórmulas, pero eso es un usuario que se ha registrado y que ha aceptado unos términos y condiciones, y eso lo cambia todo, ¿no? En el mundo de la analítica digital, vosotros por desgracia tenéis que pelear con cookies, consentimientos, usuarios anónimos, y una de las ventajas grandes del SaaS es ese, ¿no? Que el usuario, siempre hay una parte inicial del funnel en que el usuario es anónimo, la parte más de adquisición, pero en el momento en el que el usuario quiere entrar al trial, quiere entrar al producto y deja sus datos de contacto y acepta los términos y condiciones, como nadie se los lee, pues ahí le puedes pedir su alma, su hijo primogénito y todo lo que Todo el mundo quieras, dice que ¿no? sí. Entonces Adelante. todo el mundo dice que sí, y ninguno de nosotros, aunque vivamos de esto, nos los leemos, ¿no? Entonces, ahí te permite, o sea, desde saber quién es la persona todas las veces que vuelva a venir y vuelva a utilizar la herramienta, ¿no? Que te permite pues, muchas más métricas de comportamiento, el usuario está mucho más cautivo, pero después te permite entender mucho más la población, ¿no? Hay SaaS en los que ya no solo por el comportamiento del usuario, sino que le puedes pedir mucho dato poblacional, por decirlo de alguna manera, pues desde dónde residen, pero cuál es su profesión, cuál es su rol en la organización, depende de cuál sea tu negocio, ¿no? Y eso te permite clusterizar muchísimo los usuarios. Entonces, en el momento que tienes usuarios que son un grupo muy homogéneo, puedes entender mucho mejor los comportamientos de los usuarios. Y a partir de ahí, pues ya depende de la finalidad mucho de tu análisis, ¿no? En roles más similares al mío de product management, que al final tú tienes una preocupación de negocio, en la que hay unas métricas de negocio que hay que empujar, pero que suelen ser métricas como bastante a bajo nivel en la organización, ¿no? Tú no vas a apuntar al revenue, tú no vas a apuntar, eh, entonces vas a apuntar generalmente las empresas de producto trabajan con algún framework o alguna metodología, ¿no? Pues no sé si conocéis la típica de North Star Metric, ¿no? De hay una métrica para toda la organización, al final todo el mundo acaba apuntando al revenue, pero a partir de ahí, en función de cada vertical, cada especialidad, ¿no? Pues el equipo de adquisición apunta a un sitio, el equipo de retención apunta a otro, monetización, etcétera. Depende de los equipos, van apuntando unas cosas y otras y cada uno acaba teniendo sus input metrics, ¿no? Esas métricas finales que sabes que cuando tú mueves esa métrica estás generando en cascada inversa, ¿no? Hacia arriba estás generando una mejora en la métrica. Entonces ahí sí que el equipo, los product managers, ahí los equipos de producto están mucho más enfocados pues en esa piecita del producto que ellos llevan. Oye, pues yo llevo el checkout de un producto para venta de viajes de empresa en la que la gente se compra sus billetes de avión y sus hoteles y tal, y solo te dedicas al proceso de checkout. Pues tienes que mejorar la conversión, tratar de colarles el mayor número de upsells posibles y cross-sells y tal, y de ahí van saliendo tus input metrics, tratando de seguir los objetivos que marca la compañía, ¿no? Entonces tú sigues un poco la estrategia que marca la dirección de la compañía y tú buscas ahí esos input metrics. Después hay una segunda parte muy relevante para los product managers, que no se suele hablar mucho, ¿no? En el mundo del producto nosotros siempre solemos decir lo de diseñas una funcionalidad, se la das a ingeniería, ingeniería la pone en producción y otra cosa mariposa. Y ahí empieza el trabajo del product manager de nuevo, ¿no? Tú cuando no haces una nueva funcionalidad hay que seguirla, hay que medir su adopción. Si los usuarios no la adoptan hay que ver el por qué. Y a partir de ahí empieza la iteración. Las funcionalidades nunca se ponen en producción y la gente se olvida, ¿no? Eso es una bastante mala praxis, ¿no? Entonces, el tener unas métricas de engagement, stickiness, un poco como le quieras llamar, entender funcionalidad, funcionalidad, independientemente de su aportación al negocio, ¿no? Tú a lo mejor estás buscando un upsell, estás buscando aumentar la facturación ahí, pero primero la gente tiene que adoptar la funcionalidad, tiene que entenderla, tiene que llegar a ese sitio. Y después ya vendrá la segunda parte, que es que la funcionalidad cumpla con su objetivo, que a veces estas cosas pasan, ¿no? Y ahí entras mucho en colisión con lo que se suele medir cuando haces un test A/B, ¿no? Dices tú, oye, lanzo una funcionalidad nueva, ¿la lanzo con un test A/B o si tienes la capacidad de testarlo antes de gastar recursos de ingeniería? Oye, pues ¿cuál es el objetivo de esta funcionalidad? Pues generar más revenue o generar más conversión. Ves que no genera más conversión y la funcionalidad se rechaza. Y el problema muchas veces no es de usabilidad, es de adopción, es de otras cosas. No es que la funcionalidad en sí no esté generando el objetivo, ¿no? Entonces, a veces hay que
como hacer un decalaje, ¿no? Primero vamos a trabajar en que se adopte y después vamos a trabajar en que consiga el resultado. Entonces ahí en el mundo un poco de los product managers solemos trabajar en este set de métricas, ¿no? Tienes todo el mundo de la adopción, todo el mundo de entender el uso, el cómo puedes mejorar las funcionalidades, cómo puedes ir captando feedback de usuarios y ahí jugamos mucho. Al final volvemos a los usuarios cautivos, ¿no? Ya tienes tu listado de usuarios finito, más o menos largo, y siempre tratamos de ir ya a la información más cualitativa, ¿no? Oye, pues ya tengo este set de usuarios que he visto que no acaban de adoptar la funcionalidad, pero parecía que sí, pues voy a intentar de lanzar encuestas, voy a intentar hacer entrevistas, voy a intentar llegar a hablar con ellos directamente, ¿no? Y ahí mezclas un poco la parte analítica con la parte cualitativa. Aquí entiendo, David, que hay un proceso también de evangelización para que desde la propia empresa entiendan que una vez lanzada la funcionalidad, igual hay que dar un tiempo para que ver esa repercusión en la métrica. ¿Cómo se lidia con todo eso? Porque suele ser algo habitual, o incluso cómo se ponen los datos no sé si en el centro, pero en esa ecuación a la hora de salir una funcionalidad a posteriori, cuando se diseña, cómo suele ser el proceso. A ver, las empresas, como las casas, ¿no? Cada una tiene su manera de trabajar. Al final, yo creo que es un poco síntoma de madurez, ¿no? De las compañías. Cuando tú llegas a una empresa, sobre todo entorno startup, empresas pequeñas, no hablamos de miles de empleados, hablamos de decenas o de cientos, ¿no? Muy polarizados hacia la tecnología, hacia el producto, etcétera, donde la dirección está muy cerca del día a día, donde todo el mundo tiene acceso a la toma de decisiones, ¿no? No eres tú el que toma la decisión, pero influyes en ella. Tienes capacidad, por lo menos semanal, de estar hablando con la gente que toma las decisiones más altas, ¿no? Entonces, ahí hay una parte de evangelización, como dices tú, y de cultura de la propia compañía. El dato, todos nos creemos el dato cuando el dato está a favor de nuestras hipótesis, cuando no nos da la razón, a nadie le vale el dato, ¿no? Entonces hay empresas que son mucho más data driven, hay empresas que son mucho menos, ¿no? Entonces cuando llegas a una compañía y ves que en el roadmap lo que tienen son funcionalidades, eh, ves que les falta todavía un par de peldaños de madurez y que esa guerra va a ser dura. Cuando la gente ya en su roadmap está hablando de objetivos, está hablando de crecimiento del engagement, está hablando de aumento de resultados en esta línea de negocios, está hablando de métricas, oye, Product Manager, ese es el espacio donde los Product Managers pueden trabajar más cómodos, ¿no? Ahí tienes el espacio donde tú puedes iterar todas las veces que quieras hasta conseguir lo mejor, impactando en esa métrica, ¿no? Entonces, son algunos tips, ¿no? O un poco la manera de ver cómo trabajan unas otras empresas y cómo de involucrados están los diferentes roles o los diferentes equipos en esa toma de decisiones, ¿no? A veces el tema de la analítica a veces está como muy aislado. O sea, yo he vivido la experiencia de trabajar en equipos de producto donde teníamos nuestro amplitud y recalco el nuestro porque nadie más entraba allí dentro, aunque le diéramos acceso a toda la compañía. Eso era una cosa que, sí, eso es una herramienta que usan los de producto, pero igual que los de ingeniería utilizan GitHub. ¿Sabes? Pues es una cosa de producto y dices, no, pero es que aquí está una cantidad de conocimiento bestial de la compañía, ¿no? Entonces, no eran capaces de entender todo el potencial y nos costó mucho como sacar aquel dato fuera y ponerlo en valor y hacerlo llegar a otros sitios, ¿no? Entonces, a veces los equipos de negocio, cuando son perfiles muy de negocio, se apoyan mucho más en el operacional y todo lo que no sea transacciones, revenue, etcétera, es mucho más complicado y para llegar ahí hay un montón de pasos previos y de métricas previas que hay que ir moviendo hasta que mueves esa, ¿no? E incluso muchas veces tener el mismo estar plano en facturación o estar plano en número de transacciones puede decir muchas cosas buenas o malas y hay que ver todo lo que está pasando debajo, ¿no? Y antes de que haya un impacto negativo hay que ver todo lo que ocurre antes. Entonces ahí, cuando las organizaciones son mucho más planas, ¿no? Son mucho más transversales y se comparte mucho más la información, suele haber una cultura mucho más cercana al dato, suele haber mucha más facilidad para conversar en este tipo de cosas, ¿no? Y ahí ya te digo, hay muchos tipos de organizaciones y muchas formas de hacerlo y por general todo el mundo intenta, todos llegamos a una empresa e intentamos empujar, ¿no? Y hay gente que empuja mucho más hacia el dato y hay gente pues que tira mucho más de instinto y no quiere decir que sea malo, ¿eh? Me De refiero, hecho, yo... deberían convivir, ¿no? Ni todo es Sí, el dato, ni todo es sí, sí. la intuición, ¿no? Que a veces hay gente con un olfato brutal que por mucho que van contra el dato, a veces pues aciertan, nunca se sabe.
Em, para todas estas nuevas funcionalidades y demás, me ha encantado, como decías, del estado de madurez de decir, vale, si yo veo un roadmap donde se están enfocando en funcionalidades, sé que falta ahí un paso de madurez porque es, vale, alguien ha pensado que hace falta esto, 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 o incluso han escuchado a los clientes, bueno, no sé, de algún lado han sacado que hace falta añadir esto, esto, esto y esto. Ir un par de pasos más adelante es el decir, vale, vamos a por estas métricas, ¿no? Que, bueno, para la North Star Metric, que suele ser el revenue, y para ello lo vamos a descomponer en todas estas pequeñitas que son las que van empujando. ¿Has estado alguna vez en la situación de, o has conseguido tú empujar el paso, o sea, llegar a una compañía donde has visto ese, vale, tengo funcionalidades, y has tenido que empujar a vamos a cambiar un poco la forma, vamos a intentar ponernos objetivos? ¿Cómo, bueno, vuelve a ser evangelización, entiendo, pero ¿cómo Sí, consigues eso? a ver, mirando hacia atrás, a ver, en Inditex hicimos muchos progresos en su momento cuando estuve en la parte de Zara, estuve en la parte de Zara.com, en el e-commerce. Tuve como dos fases. Primero estuve trabajando en la parte de herramientas internas, lo que es el back office del e-commerce, ¿no? Cómo se publican los productos y un montón de cosas más. Y después tuve una segunda fase donde estuve con las aplicaciones móviles y con los frontales web, desde la responsabilidad un poco de rol de producto, ¿no? Llevando equipos de diseño, equipos de producto, etcétera. Y ahí, pues, ya había cierto nivel de madurez. Inditex es una organización que trabaja mucho con datos, ¿no? Ya estaban haciendo test A/B para algunas cosas, un modo muy precario y un tipo de análisis muy, muy, muy básico. O sea, siempre se medía la conversión y era si mejoramos para arriba y si no mejoramos para abajo. Eran análisis muy, muy básicos, ¿no? Y bueno, la propia gente que trabaja allí se fue formando, fueron aprendiendo, también aprendes muchas veces a golpes en el día a día, y yo sé cómo están trabajando ahora y el nivel de madurez y la calidad en lo que están haciendo ahora es mucho más elevada, ¿no? Entonces, bueno, pues es mucha gente la que trabaja allí, muchos los que hemos empujado, pues parte gracias a mí, parte gracias a un montón de gente que empujó una dirección y claro, hablamos de SaaS, ¿no? Por ejemplo, una cosa que pasa en un negocio como Inditex, al final es un e-commerce y vende ropa, pero uno de los cambios grandes en la manera de pensar fue permitirles entender que generar más revenue en ese negocio no solo va de fabricar más pantalones o de poner pantalones en distintos almacenes en distintos países, sino que la tecnología, solo moviendo bits de un lado a otro, también se puede generar más dinero. Lo hicimos optimizando el buscador, lo hicimos haciendo que algoritmos tomen decisiones, lo hicimos de muchas maneras y ahora mismo hay una división enorme de tecnología que está generando impacto en el negocio, ¿no? Entonces es un cambio que también la cultura de la compañía lo tiene que adoptar, ¿eh? Desde fuera puede no percibirse, pero la velocidad a la que se toman decisiones y a la que se cambian las cosas en Inditex es espectacular. Yo estuve allí poco más de 3 años. Si el primer día me dices lo que va a cambiar la empresa en esos 3 años, no te hubiera creído ni de broma, ¿no? Después estuve en Packlink, que era una empresa puramente SaaS. Hay una parte un poco como de marketplace, B2C, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en la que si tú quieres hacer un envío desde un país a otro, en vez de contratar directamente a Seguro, a DHL, esto es un marketplace que hace agregación de demanda y te revende esos servicios más económicos. Y después, sobre todo, lo grueso del negocio era un B2B en el que los gestores de e-commerce, propietarios de e-commerce, estaban conectados a ese SaaS y podían conseguir mejores descuentos, pero sobre todo había una parte de reglas que decía, oye, para este país envía mejor con este proveedor, este otro país gestiona mejor las aduanas que este otro, y toda una lógica, ¿no? Y de hecho yo estuve en un momento que era un proceso en el que el negocio venía de la reventa pura de servicios y empezó a ser más SaaS, más suscripción y más paso. Y entonces ahí sí que implementamos toda la parte del framework de North Star Metrics, partió del equipo de producto y lo trasladamos a otras partes de la organización, ¿no? Pero sí que costó mucho implantar herramientas y después también a veces coincide, ¿no? Y estas son cosas políticas a veces. Taglin era una empresa en la que había un equipo de data muy, muy potente. Y entonces al final llega un punto en el que chocas, ¿no? Porque tú desde producto vas metiendo amplitud en ciertos sitios, ¿no? Por decir una herramienta y lo vas consumiendo, pero el equipo de data va metiendo a medida que los stakeholders de negocio, marketing,
pues ahí la parte de relación con los proveedores, finanzas y tal, le pide cosas y de repente te encuentras un Frankenstein donde la mitad del dato está pues en un BigQuery o está en algún sistema de data warehouse y la otra mitad está en Amplitude y entonces las decisiones no se pueden tomar en un solo sitio y entonces ya empezamos a hacer cambalaches, ¿no? De mezclar cosas. Entonces acabamos teniendo un metabase que juntaba datos en el medio y que consultábamos todos, ¿no? Entonces ahí ya hay que tomar una decisión política en un momento dado, ¿no? Oye, ¿qué cosas llevamos a un sitio? ¿Qué cosas llevamos a otro? Me imagino que métricas repetidas, ¿no? Con definiciones distintas. Métricas repetidas que nunca dan lo mismo, que Exacto, es el porque problema. normalmente o se definen distinto o se miden de distinta forma. En el momento que usan distintas tecnologías ya es Sí, inapelable que va a ya haber es, diferentes sí, sí, datos, todos lo ya sabemos, hay que asumirlo. pero encima las definiciones suelen ser distintas. No es lo mismo coger el dato en el frontal que cogerlo al final del backlog o de cogerlo de la base de datos. Siempre pasan cosas por el camino y la gobernanza de todo eso es muy compleja, ¿no? Entonces ahí sí que se hizo un avance. La verdad es que acabamos encontrando una fórmula muy interesante en la que generalmente las startups en los productos SaaS se suele trabajar por squads, ¿no? Son equipos pequeños, entonces esos equipos pues suelen tener 4, 5, 6 desarrolladores, un poco lo que se dice de lo que se alimente con 2 pizzas y lo que se pase de ahí hay que dividirlo, ¿no? Entonces, y suele haber un product manager y un diseñador, ¿no? Entonces empezamos a jugar con tener el rol de tener un analista también en ese squad, ¿no? Y entonces, durante un tiempo, hasta que bueno, después la compañía fue adquirida por un grupo de empresas americano y ahí ya cambió un poco la manera de trabajar, pero durante un tiempo empezamos a empotrar analistas en distintos equipos. Claro, o sea, yo conozco muy pocas empresas en España que estén trabajando con Product Analyst dentro de los squads. Es decir, oye, el squad de adquisición tiene un analista, el squad de tal. Y yo la verdad es que estoy convencido que en muchos sitios son mucho más necesarios que un diseñador o que el propio Product Manager que puede estar gestionando 2 o 3 equipos, pero es que es lo que falta muchas veces es mucha capacidad de análisis, ¿no? El Product Manager trabaja muy ciego y toma muchas veces ese rol de analista, a veces sin background, a veces sin conocimiento técnico, a veces sin capacidad de análisis. Sin O sea, saber de los dónde product vienen esos managers, datos, ni cómo obtenerlos, y como sí, o decías sea, antes, tú si si te del Amplitude o ves, de la base de datos o del BigQuery o de... claro, tú te ves las formaciones, ahora hay un boom, ¿no? De contratación en el mundo del producto digital y hay cursos de product management en todas partes y hay muy pocos que incluyan temas relacionados con analítica. Con analítica de tocar datos, Sí, sí. ¿eh? O sea, todo el mundo se sabe 4 o 5 métricas, pero que un product manager salga de ahí con la capacidad de, oye, pues aquí tenemos un data lake, guay, enhorabuena. La gente no sabe hacer queries, no sabe hacer determinadas cosas, ¿no? Un análisis de cortes, una cosa así que es muy de andar del día a día, ¿no? Que te hace falta, no es trivial, no es trivial para estos roles. Entonces, al final, en el caso de Packlink concreto, pues teníamos varias personas que estaban ahí apoyando al equipo de producto y dándole pues una visión a los product managers que les permitía trabajar mejor. Y lo que suele también pasar muchas veces es que a ciertos roles lo que suele llegar ya es el dato masticado. Un poco volviendo a lo que comentaba Eva, ese dato al final te pone un nombre, pero ese nombre, esa definición al final en tu cabeza es una cosa, pero realmente lo que está midiendo, cómo lo está tratando, es otra diferente. Y todo eso al final yo creo que es un proceso de maduración, evangelización y de decisión de para qué usamos cada herramienta y cómo complementamos a la diferente gente que trabaja con datos, que al final cada departamento trabaja con sus propios datos, cómo podemos complementarnos. Y Claro, eso es complejo. hay un rol que está proliferando bastante, que es este rol de Analytics Engineer, ¿no? Son perfiles técnicos con capacidad para desarrollar un pipeline, llevar datos de ciertos sitios del producto al data lake y traerlos de vuelta, etcétera, pero que también tiene una pequeña vertiente de negocio y es capaz de entender el negocio, ¿no? Que cuando trabajas en el mundo de los data engineers, a veces hay un abismo, ¿no? Entre los dos universos. Poner una persona de marketing con data engineer y hablar a veces es divertido, ¿no? Sí, muy Entonces, divertido. este rol, yo por ejemplo no lo conocía y empezaron gente se empezó a transformar y se ficharon algunas personas cuando yo trabajaba en Packlink. Funcionó increíblemente bien. Ahí Edu, el director de data, el head of data, la verdad es que hizo un trabajo espectacular. Yo aprendí muchísimo ahí con ellos. Y al final lo que teníamos, o sea, a nivel stack, había un DBT en el que se hacía toda la parte de transformación de datos, ya viniera de ETLs, ya viniera de otras bases de datos, ya viniera de datos del API de Amplitude, de muchos orígenes de datos,
ese DBT mandaba todo un data lake, pero ese DBT exportaba toda una wiki donde nosotros podíamos consultar, ¿no? Entonces, cuando tú querías ver ratio de conversión de no sé qué, pues había un buscador que te explicaba el cómo estaba calculada esa métrica y debajo tenías el código de DBT que te enseñaba las transformaciones. Pues si eres un poco friki, pues dices, hostia, esto funciona así, me vale para lo que yo busco, ¿no? Entonces, tú después tienes un metabase en el que consumes esa información cruzada de muchos sitios y la autonomía que te da si tienes un poquito de capacidad de análisis. Y entonces después teníamos un proceso muy ágil en el que cuando llegaba a un punto que te atascas, porque si al final te atascas, empiezas a rascar algo nuevo, siempre llegas a un punto que no tienes esa métrica, te falta una dimensión, necesitas filtrar por algo y eso no está. Y tenían un ciclo muy rápido, era poner un tick en Jira y en menos de una semana había un modelado publicado nuevo en el que aparecía tu filtro, te llegaba la notificación de Jira de tu ticket está resuelto, te ibas allí, metías el filtro y acababas tu dashboard, ¿no? Y eso espectacular. Y ya era una empresa de 400 y pico empleados, ya era un tamaño de empresa en la que las cosas empiezan a ser complicadas, ¿no? Y la verdad es que eso funcionaba increíblemente bien. Nada más suena muy bien porque suena a unificación del dato de verdad, ¿no? Centralizar todo en ese data lake y acceder a él a través de Metabase, que suele ser pues como más sencillo para quizás para gente no tan técnica, aunque bueno, también tiene su cosilla si lo usas en profundidad. Pero eso, por lo menos tener un sitio unificado donde tengas absolutamente todo y lo que tú dices, ¿no? Que se pueda entender y demás. Es curioso porque todavía sigue así, ocurriendo de que muchas veces lo que se trata es de cada uno tiene sus silos porque la dificultad está en la comunicación, en los permisos, en quién paga a quién. Entonces, ver que algo, el engranaje funciona o funciona relativamente bien con sus dificultades o sus complejidades, pues es interesante porque a día de hoy todavía nos seguimos topando con silos, con temas permisos por un lado, cada uno con su mini universo y a mí me gustan estos datos, los otros datos son los tuyos. Entonces, romper esa barrera yo creo que es el camino y es el futuro, el final Sí, de nosotros la... ahora, o sea, ahora nos pasa un poco uno de los chistes internos que tenemos en Tracking Plan es el que no se puede pronunciar la palabra departamentos. En el momento que hablamos de departamentos, la empresa está muerta, ¿no? Y eso es algo que Pedro repite mucho y yo creo que tiene toda la razón. Entonces, de momento sí que somos una empresa muy pequeña, somos menos de 20 personas y todo el mundo toca todo el mundo tiene acceso a todo es muy transparente, todavía hacemos una daily todos juntos, con lo cual estás allí escuchando la chapa de los ingenieros y tú después le das la tuya a ellos, ¿no? Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Al final somos muy anárquicos y a pesar de que nosotros nos dedicamos a, sobre todo organizaciones grandes, a que su dato esté limpio, esté bonito, esté accesible, funcione, sea creíble, nuestro propio dato interno es bastante caótico, ¿no? Somos una startup y vamos a una velocidad endiablada lanzando cosas, lanzamos funcionalidades sin métricas, llegamos 2 semanas después a meterle la instrumentación, hay poca documentación, pero es la madurez que hablábamos antes, ¿no? Es algo que más o menos los que tenemos que consumir el dato nos sentimos cómodos en este nivel de caos y a malas tiramos una query y nos organizamos, ¿no? De hecho, a nivel de herramientas, nosotros trabajábamos mucho con Amplitude, pues porque la mayoría de los que tenemos así más experiencia en producto en la compañía y tal, habíamos trabajado mucho con Amplitude y a principios de este año, bueno, el año pasado ya, yo creo que empezamos a probar Posthoc, que es una herramienta a nivel UX un poco más cruda, está pensada como más para ingenieros, pero a nivel funcionalidad la verdad es que va muy bien y nos permite unas cuantas cosas un poco diferentes, ¿no? Tenemos toda la parte de grabación de sesiones muy unida a la analítica, con lo cual puedes ver, oye, he lanzado esta funcionalidad, quiero verme todos los vídeos de la gente que hicieron esto, pero no esto y sí lo otro. ¡Pam! Tus 3 vídeos. Te los ves, contactas al cliente, tal. Nos da mucha agilidad en esa parte de soporte, de success, de implantar. Y después puedes tirar una query sobre tu propio dataset, que es algo que Amplitude no puedes hacer, pues llega un punto que te atascas, acabas tirando una query y tiene la parte de los notebooks, que al final pues tenemos mucho friki a bordo,
que tienen mucha capacidad tirando Python y al final pues puedes montar un notebook encima de tus propios datos, ¿no? Y ahora que han incluido la posibilidad de conectar tus propias bases de datos, digo, oye, tenemos la base de datos de analítica de PostGo, pero podemos conectar nuestro operacional también y podemos cruzar datos del operacional, de nuestro backend, de nuestro back office con los datos de analítica de comportamiento de usuario. Eso ya es un superpoder, ¿no? Entonces, y todo eso a un precio muy razonable, que yo creo que es la ventaja de PostGo. Aquí lo curioso, y también en filosofía, es que estáis pagando una herramienta de analítica que para mucha gente se le puede hacer extraño, pero sí, hay muchos negocios, muchos productos que ya de inicio, a la hora de apostar por una herramienta, no le importa pagarla. Y No se creo tiran que directamente a Sí, la pero gratuita. a ver, pero tú, o sea, también es un poco el objetivo del negocio, ¿no? Nosotros si fuéramos un e-commerce puro y duro, nosotros con un GA4 normal, gratuito, podríamos hacer muchas cosas, ¿sabes? A la que llegas al momento de que eres un SaaS, los usuarios son recurrentes y tal, ya necesitas otras cosas, ¿no? Entonces ahí puedes tomar dos decisiones. El mundo de las herramientas más puras de producto, los Amplitude, Mixpanels, Pendos, etcétera, o te puedes ir al hacértelo tú mismo, pues Snowplows o cosas por el estilo. Segment, se ve mucho Segment. ¿Qué pasa? Que es muy flexible, sí, pero tienes dos inversiones más que no estás teniendo en cuenta. Gobernanza e implementación, hay que diseñarlo todo. Al final, un Amplitude, un Mixpanel, son muy opinionated, ¿no? Que dicen los americanos de, oye, tengo un evento que se llama así, se usa para esto. Entonces, con que te leas un par de posts o la documentación, el 80% de tu analítica está bien montada, porque sigues las guías de Mixpanel o las guías de Amplitude, ¿no? Si tú te lo montas desde cero con un Snowplow, tienes que decidir tú. Ya empiezan a tener más cosas, pero tienes que decidir tú muchas cosas y después pueden pasar los meses y puedes llegar a ver que ciertos datos no encajan con otros y tienes que hacer un cambio de arquitectura y eso es costosísimo, ¿no? Entonces, el empezar ya desde el inicio con los cimientos bien montados, ir creciendo, pues esas herramientas te lo dan y después la capacidad de análisis. Todas las herramientas de reporting y de análisis que te da un Mixpanel, un Amplitude, etcétera, y dices tú pagas, pues claro que pagas, pero ¿cuánto tiempo me ahorra? Me refiero, ya hay muchas cosas, joder, yo soy un usuario medio avanzado de SQL y hay muchas cosas que me da Amplitude o que me da PostGo que yo no las puedo hacer. Me tengo que montar un notebook en Python, tira mucho de ChatGPT y tal. Me he dedicado 4 horas para hacer un gráfico de cortes con 4 chorradas que son 3 clics en Amplitude. Sí, que ese tiempo al final es dinero y, también, no deja de ser dinero, entonces al final te sale a cuenta el pagar a veces por la herramienta que ya te lo cocina. Totalmente. y la dificultad ahí también, aparte de que aunque tú sepas hacer todo eso, el tema es que tampoco estás democratizando el dato ni democratizando al equipo. Pues. Al final, aunque hay una parte muy técnica, la clave es que ese dato sea fácilmente consumible y que la gente pueda desglosar por las dimensiones que le apetece desglosar en cada momento, en su herramienta o en su Excel o donde sea, para poder sacarle jugo. Entonces ahí también hay muchas veces que pensar en todo eso. Sin duda. Volviendo a las métricas relacionadas con SaaS, ¿no? Que comentabas inicialmente sobre, bueno, que al final te enfocabas mucho en usuarios recurrentes, que tienes toda la información de ellos y demás, ¿no? Y que, bueno, también hablabas de tener ese framework de tipo North Star Metric y demás. Entiendo que aquí, ¿no? Y también un poco basado en tu experiencia, es muy diferente también, las métricas son muy diferentes en función de si estás en un negocio B2B o B2C, porque claro, aquí cambia todo bastante. Entiendo también que en los negocios B2B muchas veces igual también les tienes que dar métricas y datos a tus clientes. Sí, a ver, pasa en muchas ocasiones. Al final, cuando tú haces un SaaS, o voy a decirte que casi todos los SaaS antes o después acaban haciendo un dashboard para sus usuarios, ¿no? Y hay cosas muy básicas y depende un poco del negocio al que te dediques, pues acabas haciendo cosas realmente complejas, ¿no? Tú puedes hacer una herramienta de recursos humanos, de generación de nóminas y tal, pero al final tu cliente tiene unas necesidades en las que tú acabas convirtiéndote en una herramienta de analítica más, ¿no? Entonces, ahí la vía de la integración y volcar los datos a terceros complejizas mucho en el momento en el que tus usuarios no suelen ser técnicos, ¿no?
Entonces, cuando tus usuarios son muy técnicos, por ejemplo, a nosotros en Tracking Plan nos pasa al revés. Tracking Plan, nuestros usuarios, pues sois vosotros, son analistas, son tal, que son muy técnicos. Lo que nos piden siempre es acceso al API y acceso a tirar queries directamente. Y es, pero no, que te quiero hacer una UI bonita, que te quiero ahorrar tiempo, y siempre estamos en esa pelea, ¿no? Pero sí que en muchos otros sitios, pues nos pasaba antes en Packlink, ¿no? El usuario de Packlink, ejemplo más típico, era un e-commerce que tenía 5 o 6 empleados, donde la gente lo que sabía era de alfarería o de recambios de coches, ¿sabes? Y se Sí, habían sí, de su montado negocio. claro, O y se sea, habían montado en Shopify con la ayuda de su primo, el tal, y entonces ahora tenían una herramienta que además les ayudaba a ahorrar costes en los envíos, reducir el tiempo, reducir el número de incidencias que tenían en los envíos. Y tú todo eso, primero, como producto, le quieres demostrar el valor que le estás dando. Entonces, en algún sitio le quieres enseñar esos datos. Porque la gente usa el producto todos los días, pero después siempre hay que recordarles, oye, que sepas que te has ahorrado, ¿no? Buscar un poco gamificar ese producto de, oye, este mes te hemos ahorrado 30 euros y 5 horas de trabajo gestionando incidencias de devoluciones, ¿sabes? Entonces, cuando el mes que viene le toque volver a pagar por el producto y le llegue tu factura, pues que se acuerde de que le está saliendo a cuenta, ¿no? Entonces, te muchos hemos SaaS empiezan cobrado por esto, ahí. pero te hemos ahorrado esto, ¿no? Correcto, muchos SaaS empiezan Que por ahí, ¿no? Y sepas. después la parte de reporting es un negocio en sí mismo. O sea, hay startups que se dedican a cómo facilitar infraestructuras de reporting para terceros, ¿no? Pues, yo creo, por ejemplo, en España la gente de TinyBear, que es un sistema de base de datos y de analítica vía APIs en tiempo real, ellos, una de las líneas de negocio que tienen, una de las cosas que hacen increíblemente bien es facilitar que los SaaS monten dashboards y monten sistemas de analítica. Pues si nosotros ahora queremos hacer un dashboard en Tracking Plan de calidad de datos y hacer un resumen de cómo están la calidad de tus datos de marketing, de tus campañas, de tus píxeles, de tus conversiones, montar esa infraestructura interna para nosotros es un pifostio, ¿sabes? Tienes que montarte una base de datos específica de analítica, no te vale la operacional que tienes generalmente, el mundo del SQL se lleva mal con las agregaciones, con la analítica, te tienes que ir a un sistema, pues ahora el columnar está muy de moda, te tienes que ir a otro sistema de datos que permita la agilidad de empezar a meter filtros, empezar a meter combinaciones y que eso vaya a una velocidad que no te aburras esperando, ¿no? Entonces Y ahí ahí te hay un vuelve a pasar, mundo, claro, te claro, hay vuelve a un pasar lo de mundo. antes, que merece la pena quizás externalizar y que venga un TinyBear o Sí, alguien claro, y hay que... productos puramente externos, ¿no? O siempre puedes tirar, pues puedes volcarlo a BigQuery y montar un looker empotrado Ujú. dentro de tu producto y con eso tiras y empiezas a prototiparlo y te tiras unos meses, ¿no? Y creo que lo hemos hecho todos. O sea, Metabase empotrados en productos, no sé si habéis visto muchos, pero yo he visto unos cuantos y he montado alguno, ¿no? Entonces, pues metes un Postgres debajo y eso mientras no tienes mucho negocio. O sea, a lo que se juega mucho muchas veces es, oye, mientras los problemas son pequeños y los ingresos son pequeños, te puedes permitir soluciones pequeñas y después ya te vas a la gran solución, ¿no? Entonces, al principio haces muchas cosas en casa y te puedes montar, pues con un Postgre y con un Metabase puedes hacer un dashboard de producto espectacular, ¿eh? Y bendito problema que empieza a ir lento, porque eso es que tendrás muchos datos, muchos clientes y mucha facturación, ¿no? Entonces, ahí sí que lo que comentabas tú, Eva, de la diferencia entre el B2B y el B2C, ¿no? En el B2B siempre tienes la complejidad de múltiples usuarios en una cuenta, que te complica un poco la vida al analizar, ¿no? Porque tú tienes una empresa con 5 empleados, uno está super engagement, pero los otros 3 no, uno entiende muy bien la herramienta, los otros no, ¿y eso qué significa? Esa cuenta está en riesgo, no está en riesgo, lo están usando bien, mal, entonces las medias nunca valen para nada, siempre tienes que trabajar mucho con grupos y se hace bastante difícil el análisis y en el B2C, ¿no? En el cliente final, que generalmente suelen ser modelos freemium, en el que hay usuarios que no están generando ingresos, tú te centras en analizar un cohorte de usuarios, que es lo que realmente te interesa y tal. Trabajas con mucho más volumen de datos, mucho más heterogéneos, y el tipo de análisis muchas veces es diferente, ¿no? Es diferente, sueles tener menos información de los usuarios, con lo cual hacer esos cortes lo haces a base de comportamiento, pero te cuesta mucho, ¿no? En el B2B llegas a sacar mucha información cuando tienes un cliente que lleva 6 meses contigo, tú llegas al equipo de ventas y le dices, oye, que sepas que los que tienen esta tecnología en su web y viven en esta provincia y conducen este coche, les encanta la herramienta, véndeles a todos. Y el de ventas coge el teléfono y los llama a todos. En un B2C eso no lo puedes hacer, es mucho más difícil. Entonces, trabajas con otro tipo de información y al final, pues no está en un equipo tan de ventas, la venta es mucho más marketing, mucho más generación de demanda y las herramientas y los análisis que haces ahí son
más poblacionales, más genéricos, ¿no? Trabajas con cosas un poco más, pues las herramientas de marketing tienen los lookalikes y estas cosas que hacen su magia negra por debajo, pero tú aún así quieres cerrar el embudo lo máximo posible y quieres aportar toda la información posible para que el equipo de marketing sea más certero con las acciones, ¿no? Entonces, a veces, pues sacas el país de la dirección IP y 4 cosas más y con eso ya haces mucha magia, ¿no? Entonces, sí que son análisis muy diferentes, ¿no? Y el B2C suele ser producto mucho más transaccional. No suele haber sesiones tan largas en la que el usuario esté utilizándolo tan a menudo, ¿no? Entonces, eh, el funnel es mucho más corto, la aportación de valor, los puntos de los touch points son pocos y el punto de conversión son 2 o 3, ¿no? Tienes un momento de conversión y 2 o 3 puntos más. En el B2B los productos suelen ser más extensos, más complejos, la gente lo utiliza para muchas cosas, puedes tener roles, distintos tipos de usuarios que lo usen de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros en Tracking Plan ya en el comportamiento de los usuarios ya empezamos a ver una diferencia muy marcada entre cuando es alguien que se dedica solo a implementar analítica, cómo utiliza Tracking Plan, alguien que es un analista puro y no es técnico, es más analista, cómo usa Tracking Plan y los responsables de los equipos de analítica. Y solo con comportamiento de usuario puedes hacer esos 3 cohortes. Vale, entonces sabemos que son esos porque después tenemos el nombre y lo vemos. Pero si no, estarías un poco jugando aquí a las hipótesis, a intentar averiguar quién es quién y por qué hacen eso. Claro, porque al final en productos tan grandes y cuando estás en B2B sobre todo, es un poco lo que dices, ¿no? Que son distintos equipos, distintos perfiles, que unos estarán utilizando unas funcionalidades, otros están utilizando otras y al final es fácil hacer ese mapa, ¿no? Y decir, vale, estos están aquí, estos están allí, aparte bueno, de lo que decías, ¿no? Que al final que ya son usuarios recurrentes que están fichados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que sabemos quién eres y sí, efectivamente, los que utilizan esto son los analistas puros. Los que utilizan esto otro son los que están en la parte de implementación y necesitan esta otra parte. Claro, al final eso de ahí sacas bastante información. Y después, ¿qué otros tipos de análisis quizás no cuantitativos, más cualitativos hacéis, ¿no? Bueno, entiendo que ahora vosotros en Tracking Plan, por ejemplo, que además decís que, bueno, que sois un equipo de 20, que, bueno, que ahora también estaréis ahí en ese corte, no me imagino en eso de vamos a seguir creciendo, no más de 20, una daily de todos, igual empieza a ser complicada, ya de 20 ya me parece complicada. Estáis ahí un poco en crecimiento. ¿Cómo se plantea un poco, pues, las nuevas funcionalidades? ¿Habláis con los clientes directamente? Porque también dependerá. Quiero decir, ahora mismo Tracking Plan, por ejemplo, es un negocio muy de nicho, ¿no? Muy de, bueno, a ver, cada vez por suerte, y desde Datola llevamos años diciéndolo, la calidad del dato está más en boca de todo el mundo, ¿no? Y cada vez se utiliza más y me imagino que estaréis en un momento dulce, ¿no? De crecimiento probablemente. Pero no es lo mismo algo tan de nicho como eso, como lo que comentabas de Packlink, por ejemplo, que claro, es algo mucho más amplio, ¿no? Que lo que decías antes, pues a Sí, o un sea, depende lanzadero, mucho depende muchas veces también del negocio, ¿no? Nosotros, pues en el caso de Tracking Plan, el modelo de negocio es freemium, tenemos un tier gratuito que cualquiera puede instalar y usar hasta determinado tráfico mensual y tenemos gente que lleva 2 años utilizándonos gratis y estamos encantados de la vida, pero no es gente a la que nos pongamos a mirar en la analítica que están haciendo, ¿vale? No es el sí, sí, usuario que, claro. oye, bienvenidos, encantados, si algún día creces, pues encantado de cobrarte y mientras, pues disfruta de la herramienta y pídenos lo que necesites, pero nos enfocamos mucho más pues en los clientes enterprise que tenemos, pues que tienen un equipo de analítica grande, que hay 6 o 8 personas en el equipo de analítica y a lo mejor tienen 50 o 80 desarrolladores, ¿no? Y eso es como el cliente objetivo, ¿no? De Tracking Plan. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que al final son pocos, ¿no? Entonces pues dices, oye, tengo 12, 14, 18, 20, pues de momento todavía son pocos, con lo cual sabes quién es el más técnico dentro del equipo, sabes quién es tu champion, sabes quién es al que más le preocupa que no pase Claro. esto. Los tenéis Entonces, perfectamente identificados a claro, los cada tenemos uno. muy identificados y la parte más de quali tiramos mucho de eso, ¿vale? Tiramos mucho de eso. Nosotros, pues,
Julia, nuestra diseñadora, periódicamente, pues a lo mejor cada 2 meses, convoca 6 o 7 llamadas y les plantea, oye, estamos pensando en hacer esta funcionalidad, hemos tirado por aquí, les enseña prototipos, diseños en Figma y tal, y les hace encuestas en vivo o hace entrevistas de usuario muy en crudo. De, oye, ¿tú tienes este problema? Sí, vale, pues me lo cuentas. Y entonces a partir de ahí construimos muchas cosas, ¿no? Esto en un packlink en el que había pues solo en España 1.500 e-commerce y en toda Europa, pues no recuerdo, 10, 12, 14.000, una cosa así, es imposible. Es imposible. Entonces ahí tienes que trabajar mucho más con la analítica. La parte de quali, pues sí, hombre, haces cosas de quali, ¿no? Y tratas de... a ver, las encuestas son un poco más utilizables ahí porque tienes ya un poco más de, el dato ya tiene un poco más de rigor, ya las encuestas son un poco más tal, pero hay que saber hacer encuestas, es muy difícil hacer encuestas, ¿no? Nosotros, Plantear por las ejemplo, preguntas correctamente. claro, en Pagin teníamos la La muestra suerte, poblacional sí que es amplia en principio, pero bueno, si te sí, contestan todos, que te sí, contesten. pero joder, para mí me parece un arte, por ejemplo, en Pagin aprendí mucho, o sea, tenía algunas nociones, pero aprendí mucho sobre cómo montar una encuesta para que la propia pregunta no sesgue y para Claro, que cómo ordenas las respuestas, de qué manera formulas. O sea, hay una parte de arte ahí en cómo haces los copies y todo, y hay una cantidad de sesgos cognitivos que llevan a que todo el mundo acabe contestando una cosa que es muy difícil, ¿no? Y ahí teníamos la suerte de tener una persona, una US Research, que se dedicaba a eso. Venía de Ryanair y venía de estar 2 años en el Ryanair haciendo encuestas a todo el mundo y se las sabía todas, tío, y era espectacular. Entonces la calidad de esos datos era muy alta y el aprendizaje que hacíamos ahí era espectacular, ¿no? Ahora nosotros, por ejemplo, en Tracking Plan hemos probado a hacer encuestas, o sea, tenemos un long tail de usuarios gratuitos o de tiers muy baratos, pues puede haber ahí 200, 300 usuarios activos a los que dices, bueno, pues ya es un volumen que tiro encuestas, ¿no? Entonces tienes muy poco ratio de apertura, muy poca respuesta y te pones a mirar las respuestas y tiran a estar un poco sesgadas, es difícil, es bastante difícil, ¿no? claro, ahí es más fácil Y lo que decías antes, tirar de llamadas a los clientes un poco clave y sí, decir, y oye, es muy necesario, o sea, recalco, para mí es una obsesión, ¿no? La parte de adopción de funcionalidades que hay que estar muy encima es muy quali, es muy quali. Tú puedes medir muchas cosas, pero es súper quali, porque a veces es algo tan tonto como un copy lo que hace que la gente no avance o que la gente no lo entienda. Tú utilizas una palabra, joder, es que nosotros tenemos alguna funcionalidad que no entendemos ni nosotros, ¿sabes? A veces nos venimos arriba y tenemos ahí alguna cosa que pone influencia de no sé qué. La gente, o sea, saben lo que es un influencer, pero saber lo que es la influencia y la correlación, qué está pasando aquí con esta tabla de datos. Entonces, a veces hay que hacer copies muy humanos, joder. Entonces, todos nos creemos que todos somos aquí data scientists y no es verdad. no, y a veces nos viciamos, y eso un poco volviendo a lo del tamaño de tracking plan, ¿no? A veces nos viciamos con nuestro propio equipo, ¿no? De que hablamos de una funcionalidad o de algo de una Jerga. manera en casa, ¿no? Como, digamos, la jerga de casa, y que después cuando lo vamos a exponer al mundo, pues eso, lo que tú dices, no se entiende y hay que estar explicándolo. Ahí quizás si tienes que los hilos siempre son odiosos, ¿no? Pero digamos que si tienes esos hilos que a veces también aparecen en las empresas, sí que igual puedes hacer cosas del estilo, oye, a otro departamento que no, que intentáis evitar. ¿Entendéis esto, no? A alguien que no esté contaminado de alguna forma por nuestra forma de hablar de todos los días, ¿no? Sí, a ver, nosotros al final, al estar continuamente, casi todos en la organización trabajamos muy cerca del cliente, hablamos mucho con el cliente, pues hasta la diseñadora está mucho hablando con los clientes, acabamos adoptando la misma jerga, quieras o no, ¿no? Primero Sí, está sí, bien adoptar el mismo vocabulario, totalmente. pero después también acabas teniendo un poco ese bias, ¿no? Entonces, cuando llega una persona nueva a la empresa, le pones las cosas delante y te miran como raro, ¿no? Y siempre intentas tener gente de fuera y al final nos pasa mucho. Y de todas formas, Tracking Manager es un producto que está muy dirigido a los analistas, ¿no? A la gente que hace implementaciones, tal, pero cada vez más cubrimos la parte de campañas y trabajamos con gente de performance, que son otros animales distintos. Sí, sí, Y cada vez totalmente. más involucramos a desarrolladores en el flujo. Entonces, desarrolladores que entran a Tracking Plan, y de hecho tenemos clientes que solo son los desarrolladores, que no hay analistas como tal, son los desarrolladores los que llevan la gobernanza del dato, ¿no? Y son todos, entonces a veces cuando haces una funcionalidad y piensas en unos copies y en una explicación, esta gente te mira y dice, ¿me puedes explicar lo que hace esto? ¿No? Entonces te tienes que replantear mucho. Entonces en SaaS toda la parte de copies y tal
Dices tú, joder, hay muchas herramientas. Lo típico de poner unos tooltips que te acompañen y te enseñen cada funcionalidad es fantástico. No lo usa nadie. Me refiero, el Ya, no se 90% de usa. la gente lo ve y lo cierra. Vamos a presentar una nueva funcionalidad. Sí, muy bien. Lo Es que no cierro leemos. y me la miro yo solo. Entonces, O encima sea, la gente no o lee. sea, es que no Encima leemos, no leemos. la Yo gente lo no tengo lee. claro. No leemos. O sea, tenemos las instrucciones ahí delante de la mano, o sea, delante de los ojos y la explicación y no leemos, no leemos. Es Ni que lo la, retenemos. Después nos tienen que decir las cosas 20 veces para es que que, nos quede. es que la clave es que sea intuitivo sin leerlo, porque Claro. no hay Muy otra. difícil. Pero a veces es muy difícil, ¿eh? Y Es con es productos muy difícil. complejos es muy Es muy difícil. difícil. No, y eso es otro tema de madurez de compañía, me refiero. Y Hacer de sector. interfaces muy simples y ser capaces es... La organización tiene que estar muy enfocada en eso. Me refiero, nosotros, José L., nuestro CEO, es un tío que es medio diseñador, no le voy a llamar diseñador del todo, pero gran parte del producto lo diseñó él y es un tío que tiene muchos skills en la parte de diseño. O sea, yo veo 8 colores, mi paleta son 8 colores La mía también. y él llega a 256 billones, como los videojuegos, ¿no? Entonces, aún así, la usabilidad va un paso más allá. Tú puedes tener muchos skills de diseño, pero hacer las cosas lo más simple posibles es lo más difícil. Es lo más difícil. Y tenemos funcionalidades que son muy complejas de utilizar, aportan un valor espectacular, pero son muy complejas. Y nos sigue pasando, y nos ha pasado esta semana y nos sigue pasando, que hay gente que en vez de utilizar Track and Plan prefiere utilizar herramientas de la competencia porque son más simples. Y dices tú, Es pero que ¿sabes qué es nosotros además y esto y lo otro y eso no te va a dejar ver? Y dices, sí, sí, pero esta es muy fácil, ¿sabes? Y nos pasa todos los días, ¿eh? Sí, lo que decíamos antes, que esta con 4 clics o 4 cosas me resuelve lo que yo necesito ahora mismo. Después, más adelante, ya veremos. Claro, entonces, obtener este tipo de conclusiones vía analítica es, o sea, vamos a ver, tienes que ser un mago, tienes Sí, que sí. ser un mago de la analítica, me parece muy, muy difícil. Por eso la parte quali tiene que estar siempre, porque es imposible llegar a estos inputs de otra manera. y volviendo a la parte quali, también hay un tema de madurez de la compañía, porque a mí me pasa ahora mismo, no estoy trabajando para el cliente, donde un comentario de, bueno, pues en este caso en la tienda de aplicaciones, sea cual sea, como sea negativo, pues eso suele armar bastante lío en la compañía. Entonces, al final, la parte quali hay que tenerla en cuenta, pero ahí hace falta que haya unas personas, que haya una madurez para interpretar si eso es extrapolable a todo el producto, a una parte, si es interesante ese feedback, no es interesante, si está sesgado o simplemente que el usuario está frustrado, simplemente el usuario quiere un descuento o quiere una devolución. Entonces, es importante tener esa parte también trabajada a nivel compañía antes de ponerse a hacer cosas quali, porque puedes convertir todo en un desbarajuste. Eso, a ver, en B2C es infernal. Toda esa parte de atención al cliente y cómo interactúa, cómo acaba impactando en el negocio es muy, 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 muy compleja. Y como tienes la complejidad del volumen, de mucha distribución de tipos de clientes, de mucho volumen de número de clientes, analizar los datos es muy complicado. Y es lo que dices tú, la gente ve los 4 últimos comentarios en el App Store y ya se monta una reunión de crisis en la compañía y dices, pero hay 45.000 comentarios, ¿por qué estos 4 son relevantes y los otros 45.000 no? ¿No? Y, o sea, yo de hecho no estaba en esa parte, por suerte, cuando estaba en Zara, pero sí que se adoptó una herramienta, por ejemplo, que cogía todos los comentarios de todas las App Stores, ¿no? Tanto Android como Google, y lo que te hacía era como una especie de mapa interpretando texto, haciendo interpretación del lenguaje natural y te traía la parte cuantitativa un poco esos datos, ¿no? Pues el 30% de la gente está enfadada y el enfado está creciendo un 10% semanal desde no sé qué fecha. Entonces ahí te permite poner como más en contexto las cosas, ¿no? Y si no sin verlas así, volvemos al mundo de las opiniones, ¿no? Volvemos a cuando la analítica no existía y era el animal más fuerte el que ganaba la reunión. Y no sé si te ha tocado a ti trabajar con esta otra parte, pero al final cuando tenemos una aplicación de tipo SaaS, no dejamos de, pues eso, de dar un servicio al que acceden otras empresas o usuarios, bueno, clientes finales o lo que sea, y ahí hay una parte importante de rendimiento, ¿no? Porque al final, pues tú das un servicio y eso tiene que ser escalable. ¿Tú has trabajado en toda esa parte o tienes un poco de visibilidad de la parte de métricas que se utilizan
y técnicas, ¿no?, que se utilizan bueno, pues para prever picos altos de tráfico o para monitorizar que todo está yendo bien, que no haya caídas, que no empiecen a ir Base lento desde el el punto de vista de servicio. rendimiento, te Sí, refieres, y más de eso. rendimiento de lo que es el Nunca he servicio. estado especialmente involucrado en esa parte, ¿no? Más allá de llevar una estampita de Santa Lucía, patrona de los informáticos, y ponerla allí al lado del servidor, Que todo eh, funcione hoy. que todo funcione hoy. A Te ver, viene sí, un Black sí, Friday y que funcione todo, por Dios. claro, es lo que te iba a decir. Sí que he vivido tres Black Fridays en Zara Que no es y, poco. ahí se pueden contar muchas cosas, pero tendríamos que censurar demasiado. Pero sí, sí que, a ver, es un área muy cercana a la ingeniería y yo nunca he estado muy involucrado, ¿no? Al final, cada vez los equipos están más especializados en organizaciones grandes. Pues un rol como el mío se queda muy lejos. En sitios más pequeños, pues hombre, nosotros pues el último Black Friday en Tracking Plan, pues estábamos todos ahí en Slack comentando la jugada porque nos comemos el tráfico de todo el mundo, ¿no? Entonces nos comemos el tráfico de Inditex y de mucha esta gente. Entonces también es divertido para nosotros un Black Friday y muchas otras cosas. Entonces, joder, tecnológicamente ha avanzado muchísimo. O sea, todo lo que los servicios en la nube te permiten, toda la parte de autoescalado, al final es, entre comillas, un problema de ricos hasta que al final de mes te llega la factura y en vez de los 2.000 euros de todos los meses pagas 10.000 porque has tenido un Black Friday por el medio, ¿no? Y después, joder, nosotros, José, nuestro CEO, habla mucho de esto, ¿no? Él viene mucho del mundo de la ingeniería de software, el desarrollo y tal. Y dice, joder, es que los equipos de marketing, los analistas, están 10 o 15 años por detrás en herramientas que los desarrolladores. El mundo del desarrollo del software, hay herramientas de analítica y lo que se llama observabilidad para todo. Entonces tienes Exacto. tus APIs, tienes un Datadog para tus APIs, para tu observabilidad, tu rendimiento de base de datos, hay una herramienta de tal, para el rendimiento del frontend, cómo se está comportando el frontend con tus balanceadores, las DNS, lo puedes medir absolutamente todo y hay herramientas muy simples, muy maduras, muchas de ellas con tiers gratuitos que puedes empezar a utilizar muy pronto y de hecho, joder, nosotros hacemos un poco la analogía en Tracking Plan de ese tipo de cosas, ¿no? De hoy en día no hay un desarrollador que se le ocurra montar un frontal en React, no sé qué y tal, y no poner al lado pues un Datadog, un New Relic, poner determinadas cosas el día uno para saber qué está pasando. Pues el que monta un GA4, o sea, igual que montas una web y no la lanzas sin analítica, no puedes lanzarla sin analítica y no tener algo al lado que te asegure que tu analítica está bien, ¿no? Y ahí es a donde vamos con Tracking Plan. Y esto ocurre en el mundo del rendimiento. Está muchos años por delante, ¿no? De hecho, nosotros son herramientas en las que nos inspiramos mucho. Al final, el negocio de la observabilidad de los datos va a ser muy transversal. Hay herramientas, es un sector hipermaduro ya. O sea, de hecho, en Internet hay un concepto en el mundo del desarrollo de negocio que se llama un poco lo que llaman el bundling y unbundling, ¿no? Las empresas suelen hacer soluciones de nicho, van apareciendo muchas soluciones de nicho, empiezan a fusionarse empresas entre ellas o empresas grandes que crean varias de esas soluciones de nicho y al final el que gana el mercado es uno solo. ¿Qué pasa? Que cuando hay 3 o 4 que lo hacen todo, la manera de ganar más dinero es volver a dividirse en cositas pequeñas y volver a cobrar por cositas pequeñas. Entonces, la madurez de cada línea de negocio, pues ahora en el mundo de la observabilidad, estos 10 últimos años había herramientas muy específicas y lo que ha ido ocurriendo es que unas han empezado a comprar a otras y que las grandes están empezando a hacer verticales de todos los sabores, ¿no? Tienes observabilidad de data lakes, observabilidad de ETLs, observabilidad de front, observabilidad de back y llegaremos a la observabilidad del marketing, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, es un tema de madurez de mercado. Todavía no es algo especialmente demandado. Si buscas Marketing Observability en Google, salimos nosotros y 4 Claro. locos que hacen un poco de proselitismo y dentro de 5 o 6 años será un estándar para todo el mundo. Eso es así, ¿no? Igual que lo son pues, los New Relics, los Datadogs y todo este tipo de cosas. Esto es curioso porque cuando empezamos con la comunidad también una de las razones fue que joder, hay un mogollón de gente trabajando con datos, que cada uno trabaja con su propio stack de herramientas, con tal, y es como, ostras, si trabajamos todos un poquito más juntos, igual aprendemos muchas cosas o podemos, o sobre todo, bueno, sobre todo aprendemos muchas cosas, porque cada uno al final trabaja en sus hilos, muchas veces sacando los mismos datos y muchas veces de forma rudimentaria es cuando ya hay otra gente que ya tiene automatizado
el proceso. Y dentro de la misma compañía, cantidad de veces, sobre todo en las grandes. Sí, y el dato, a ver, al final es algo que se está democratizando a una velocidad espectacular. Y ya con la entrada de la inteligencia artificial ya es una locura, ¿no? Entonces, el dato, a veces había una casa muy grande con un muro muy grande que eran los de datos y si no eras el director financiero era muy difícil llamar a esa puerta y que te contestaran, ¿no? Y eso yo creo que lo hemos vivido todos. Entonces, hemos ido viviendo como esos muros se han ido cayendo, como cada vez es más democrático y más fácil consumir el dato y como al final todo el mundo contribuye a generarlo y todo el mundo lo consume. Entonces, departamentos que antes, o sea, el mundo de las finanzas siempre han sido los que han ido por delante en el mundo de los datos, pero todos los demás del resto de departamentos hemos ido por detrás, ¿no? Y ahora cada vez más ves que no es un tema de analistas. El rol de analistas antes era una cosa así como muy lúgubre y tal, y una persona que tenía mucho trabajo y tenía que hacer muchos dashboards, y ahora todo el mundo es un poco analista en su sitio, ¿no? Entonces, la persona que trabaja en recursos humanos tiene que ser analista de su trabajo. Los que hacemos producto tenemos que ser analistas de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, al final, las herramientas van para ahí y la madurez va para ahí. Entonces, sí que como comunidad, pues, en el caso de Datola, sobre todo, es algo que tiene que ir creciendo transversalmente. No solo los que sois hiperprofesionales y estáis ahí en el nicho del dato todo el día, sino que crecer desarrolladores que viven muy cerca del dato, gente de producto que consume dato todo el día y gente de marketing que vive muy encima del dato, pero desde otro punto de vista. Y hay muchos roles que cada vez más tienen que estar ahí, ¿no? Y lo que comentabas tú, Bryce, de compartir, de tal, no hay esta comunidad que existe en el mundo del desarrollo de software o que existe en el mundo del marketing, falta todavía esta comunidad en torno al dato, ¿no? Sí que hay la parte de los data engineers, que al final son una especie dentro de los desarrolladores, perdona que lo diga, pero es así. Entonces sí que hay mucho evento, mucha comunidad o tal, pero en la parte del dato más cercana al análisis, más cercana al negocio, yo todavía veo un gap ahí bastante grande, ¿no? Y una oportunidad para hacer muchas cosas. Pues no sé si queréis comentar algo más o si vamos cerrando, que llevamos ya una horita casi. No sé, Bryce, si tienes alguna última pregunta. No, yo creo que más o menos tengo todo. Todo claro, ¿no? Pues no sé, David, no sé si para cerrar quieres dar no sé, algún consejo a alguien que se quiera meter bueno, en el mundo SaaS, ¿no? Por volver al inicio y cerrar el ciclo, alguna recomendación, que yo creo que ya has dado unos cuantos tips Sí, a ver, ¿no? interesantes. Pensando un poco en vuestra audiencia, ¿no? Y un poco en los analistas y tal, no sé hasta qué punto son conscientes de este tipo de empresas, ¿no? Y hasta qué punto son conscientes de la oportunidad profesional que también hay ahí, ¿no? Y, por ejemplo, hay empresas, pues no lo sé, Factorial, Wallapop, Typeform trabaja muy bien en la parte de producto, en la parte de analítica de producto. Hay muchas empresas en España que están haciéndolo muy, muy bien, que contratan habitualmente analistas de producto. A lo mejor la keyword no es digital analyst especialmente, ¿no? Pero hay que saber moverse y al final cada uno le da su capa de marketing y buscan roles distintos, pero hay mucha empresa, sobre todo el mundo startup y sectores que están creciendo mucho, donde hay oportunidades espectaculares y el mundo de la analítica del producto, joder, pues la verdad es que a mí es de las cosas que más me divierte de mi trabajo, ¿no? Te da oportunidad para hacer muchas cosas, hay muchas herramientas, pero está todo por hacer en realidad. Sigue siendo un sector en el que está todo prácticamente en pañales, ¿no? Pues está Amplitude, está Mixpanel, hay muchas herramientas, pero lo que le falta todavía a la profesión por delante es muy largo, ¿no? Nos falta que el sector gane de madurez, que las empresas lo entiendan mejor, cada vez empezamos a ver más estos roles, que los propios product managers se empapen mucho más y cada vez vamos a ver perfiles más híbridos, ¿no? Analistas que se convierten en product managers que se convierten en analistas y gente que hace un poco los dos roles, ¿no? Que beneficia mucho a las empresas. Y volviendo a esto, que sí que tiene una pregunta y Ah, casi, ya está. Ya. No, venga, vale. casi se me olvida. A la hora de, bueno, sobre todo en tema de productos, es habitual que llegados a un punto, pues se quiera o haya ofertas o se quiera intentar buscar inversión, compradores. El tema para una due diligence o para una auditoría, este, hay algunas herramientas que, bueno, que son necesarias, no son necesarias. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando trabajaba en mi anterior empresa, mi jefe estaba bastante
bastante enfrascado de que todos los datos de GA4 ya por aquel entonces estuviesen más o menos bien porque los iban a auditar. Hay hay determinadas herramientas que no sé si sabes que hacen falta para pasar esos procesos. Daría igual qué herramienta de analítica utilizases, si te lo visas A tú. ver, o sea, hay muchos melones ahí. O sea, toda la parte de privacidad, GDPR, P2 y todo esto, en cualquier due diligence, ya para una ronda de inversión grande o para una adquisición de compañía o lo que sea, para una fusión y tal, es algo que es muy, muy básico. Y en rondas lo estamos viendo cada vez en rondas más pequeñas, ¿no? En empresas más early, o sea, no tener bien la parte de GDPR, cosas muy básicas, ¿no? Se está viendo muy, muy fácil. Entonces, incluso los fondos de inversión de determinado tamaño tienen una persona de seguridad que te hace pequeñas auditorías, ¿no? Y eso lo vemos mucho. Eso se está viendo mucho en el sector. Después, más a nivel data, más de data lake, de estructuras y de tal, bueno, pues lo típico de seguridad. También depende un poco de tu negocio. Yo que sé, nosotros que trabajamos con corporates, a nosotros las corporates nos exigen mucho para empezar a trabajar con ellos, ¿eh? Para empezar, o sea, pasamos auditorías de seguridad y de hecho ahora se ha puesto muy de moda lo de empezar a añadir anexos a los contratos de cómo gestionamos los datos con modelos, con MLLs, ¿no? Con modelos de lenguaje de inteligencia artificial, y casi todo el mundo nos está empezando a exigir de si utilizas algún modelo de lenguaje o si utilizas algún tema de IA generativa, nos tienes que notificar primero, tiene que ser un modelo on-premise, no puedes subir datos a OpenAI y no decírmelo, ¿sabes? Para nosotros muy fácil tirarle datos a OpenAI, hacer ciertas regresiones, hacer cálculos de anomalías y tal. Nadie quiere que subas sus datos a determinados sitios, ¿no? Todavía no nos creemos muy bien lo que pasa ahí dentro. Entonces, está al orden del día, ¿eh? Las compañías grandes están muy, muy, muy encima de esa parte. Y después, en cuanto al tema de datos, incluso, a ver, a la hora de levantar inversión o a la hora ya desde el punto de vista más emprendedor, startup, etcétera, si no tienes cierto orden y no tienes ciertas métricas y eres capaz de resolver ciertas preguntas, no vas a pasar el examen. Esto es fácil. De hecho, hay un fondo de inversión en Madrid, están muy internacionalizados, tienen oficinas en Miami, yo creo que operan más o menos Estados Unidos, Latinoamérica y EMEA, que en uno de los primeros pasos tú le mandas tu PowerPoint, pero uno de los primeros pasos es dame tu ODBC que me voy a conectar a su sistema. Y se han hecho ellos una herramienta que se conecta a tu base de datos y ellos sacan sus propios KPIs. No quiero que me des tus KPIs, quiero yo sacar mis KPIs. Y han montado un equipo de ingeniería para desarrollar su propio producto para ellos evaluar pues un SaaS. Yo soy un SaaS, soy un e-commerce. Tienen varios modelos y ellos evalúan, se conectan a tu sistema, a tu analytics, a tu base de datos y ellos se sacan sus propios KPIs. O sea que como no lo tengas limpito y bien montado, hay gente que no te abre ni la puerta. Genial. Interesante todo esto. Pues, si os parece, y si Bryce no tiene más preguntas en el tintero, lo dejamos aquí. Muchas gracias, David, por haber aceptado nuestra invitación hoy. Gracias muchas gracias a vosotros por este ratillo tan divertido y por seguir empujando ahí en Datola, que hacéis un esfuerzo brutal. Lo intentamos, a ver. Sí. Muchas gracias. Y gracias, nada, a ti, Bryce, también por haber venido, y a todos los que estáis escuchándonos hoy. Volveremos muy pronto con otro tema, otro invitado. Muchas gracias, hasta pronto. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!